Cuestiones que hay que resaltar es la del ámbito político y religioso. Lo más importante de lo político, yo acá hice un recorte, porque a mí lo que me interesa es la cuestión literaria, pero para entender la cuestión literaria, las perspectivas o las cosmovisiones de las obras que trabajamos, es necesario saber un poco sobre el contexto de producción. Porque un artista cualquiera sea, ¿no? No solo en literatura, sino también en el cine, en el teatro, no sé, en la pintura, etcétera, eh, va a impregnar, consciente o inconscientemente, en su obra aspectos de su contexto, porque es algo que lo atraviesa a él como sujeto, ¿no? Como un sujeto que piensa, como un sujeto que reflexiona sobre su vida. Entonces, en el ámbito político, una de las reformas del peronismo fue la cuestión constitucional, que hasta entonces no se podían hacer reelecciones. Otra cuestión muy interesante es la del sufragio femenino. Las mujeres no podían votar hasta esa época. Y la ley de divorcio. En el plano religioso, bueno, lo que había mencionado anteriormente, la educación laica, es decir, libre de religión. Y se realizó, que esto es lo interesante, pues sobre todo para nuestra obra, la que analizamos, un culto a Eva. Hasta el día de hoy creo yo que sigue existiendo este culto a Eva, ¿no? Eva, como ustedes sabrán, fue un personaje femenino muy fuerte para la época, muy fuerte y controversial, amada por unos, odiada por otros, por diferentes cuestiones. Pero creo yo, y acá hablo desde mi perspectiva como persona, que se construyó una figura bastante positiva, ¿no? Porque yo, no sé, me dicen Eva y pienso en los descamisados, en sus descamisados, esas personas que, eh, esas personas a las cuales Eva siempre ayudó, desde cualquier ámbito, si se quiere, ¿no? Pero no solo lo económico, sino también, bueno, a pesar de que no viví esa época, veo videos, ¿no? De la época y siempre la vi como abrazando a la gente, como estando conectada con el pueblo y no solo meras palabras. Pero bueno, eso es una opinión personal. Volviendo a la cuestión histórica, en el ámbito religioso el culto a Eva fue algo que terminó de romper los lazos que tenía el peronismo en un comienzo con la religión. Porque ellos tenían miedo de que, ¿cómo decirlo? De que la hagan santa, de que se cambie, no sé, a la religión, no sé, por ejemplo, de la Virgen María por ella. Y era algo que no lo iban a permitir. Acá escribí, les mencioné, ¿no? Una obra llama La razón de mi vida, que es una biografía sobre Evita, que salió poco tiempo antes de que ella muera y que se había promulgado como lectura obligatoria en las escuelas. La escribió Manuel Panela de Silva y obviamente, bueno, la iglesia no lo aprobaba. Nosotros leímos Esa mujer de Rodolfo Walsh, una obra controversial y una obra que es la antesala, si se quiere, de lo que va a ser posteriormente la dictadura militar. Y lo que me interesa resaltar de esa mujer, que fue la obra que leímos, es la cuestión estructural del cuento, ¿no? Fíjense ustedes cuando lo lean, si es que ya no lo leyeron, cómo siempre se elude el nombre de Vita. Nosotros como lectores podemos reconstruir que se trata de ella por los indicios que dan, ¿no? Es decir, tenemos, sintetizando el argumento, un comandante y un periodista. Un comandante que dice que la empieza a describir, ¿no? Su cuerpo, eh, cómo la encontró, qué es lo que significa para él. Una descripción, diría, un tanto perversa, porque la tiene como una especie de objeto, ¿no? Como una especie de fetiche ahí escondida. Y lo peor de todo, que la obra termina con la pregunta, ¿no? Es decir, ¿dónde está el cuerpo de Eva? Porque se lo robaron de verdad. Eh, no me acuerdo el año, del 55, no me acuerdo el año, pero a lo que voy es que se robaron el cuerpo de Eva y en esta obra, este cuento de Rodolfo Walsh, se intenta descifrar en dónde está. No cabe duda de que este periodista, Walsh, tuvo esa entrevista con ese comandante.
y es por eso que decidió contarlo, escribirlo, en 1965, ¿no? El cuerpo se va a encontrar en el 72, si no recuerdo mal. Pero fíjense cómo él está anticipando que ya para esa época sabían dónde estaba el cuerpo. Solo que obviamente no lo querían decir por diversas cuestiones, ¿no? Porque de alguna forma es como apoderarse del enemigo. Fíjense lo que significa para nuestra cultura, que mayormente es así cristiana o católica, lo que significa el duelo, ¿no? El entierro. Es algo, una forma de dejarla descansar en paz. Y estos personajes militares, como aparece en el cuento de esa mujer, eh, pareciera que no quieren que descanse en paz. Un poco porque son sus enemigos y otro poco también porque hay cierta admiración y deseo hacia esa mujer, como si la quieren poseer para ellos, ¿no? Como un cuerpo muerto, estaba embalsamado. Pero bueno, en esa mujer que pertenece al género llamado no fiction, es decir, no ficción, es un género que inaugura Rodolfo Walsh, se plantea, ¿no?, este dilema de dónde está el cuerpo de Eva Perón y esta forma tan, ¿cómo decirlo?, fuerte, o esta mirada tan, ¿cómo decirlo? No, sería lo que me trabé con esta idea. Lo que quiero resaltar el cuento, insisto, desde mi perspectiva. Recuerden que ustedes tienen como lectores cada uno su perspectiva. Pero lo que intenta resaltar es la figura de esta mujer, es decir, Eva, y todo la simbología que se construyó a partir de ella.